Buenos días. Buenos días. Gracias por estar en esta charla, que es uno de los temas del día de hoy en educación, más en particular de aquellos docentes que están buscando siempre ser mejores. El tema no podría tener mejor ponente que quien tenemos hoy aquí, la maestra Ana María Prieto Hernández. Ana María Prieto Hernández, puede decir algunos datos que conozco de ella, ¿verdad? Desde luego es una figura en el tema. Sus experiencias, al menos las que conozco, que me vienen a la mente en tiempo inmediato, ella fue docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco, de parte central, desde luego desempeñándose además de la academia, la investigación, diseño curricular, nuevos programas, creó varios programas novedosos que hoy tiene la universidad. Se jubiló y se ha dedicado a esta parte que tiene que ver con la competencia docente y en los últimos años, con más razón, en lo que tiene que ver en los ambientes virtuales, ¿sí? Ha dirigido proyectos muy importantes para el país. Uno de ellos es el de programa de formación para docentes de educación media superior, que atendió a miles y miles de maestros en el país en un programa en línea, ¿sí? Una especialidad de competencias docentes que desde luego llevó a los maestros a transitar, prepararse en el tema de las competencias. Recuerdo con mucho agrado que, por ejemplo, llegamos a tener más de 1000 grupos de estudiantes en línea justo al momento. Es decir, no era tener un grupo de 25 maestros, más de 1000 grupos. Esto implicaba más de 1000 docentes que estaban al frente, ¿verdad? Y entonces la experiencia es muy grata. Se recuerda desde luego a Ana María en media superior, por eso en casi todas partes donde va se le conoce. Pero también se tiene la virtud, enorme virtud, de que casi todas las universidades públicas de este país, sus equipos que iniciaron proyectos de educación en línea, pasaron por un programa, justamente un programa de formación de tutores, formación de diseñadores, de aquellos que iban a iniciar proyectos de educación en línea en las universidades que hoy las tienen, ¿sí? Después también fui llamada a colaborar justamente a los ajustes del modelo curricular, modelo de los ambientes en línea, de aprendizaje en línea, en el Politécnico Nacional, ¿sí? Posterior, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que todos conocemos. Y bueno, ella en su desempeño, en su reconocimiento que ha tenido, también le conocemos que ha sido muy modesta y eso la hace verse desde luego, ¿sí? Entonces hoy tenemos el grato gusto de tenerla con nosotros. La charla, para los que nos pueden estar viendo, que están conectados en línea, ¿sí? O que están en un curso, porque esto es un recurso también, podrán darse cuenta que lo que he dicho de Ana María es muy poco en lo que nos va, en relación con lo que nos va a comunicar hoy, lo que nos va a mostrar en este temario, que es un tema de actualidad, es parte del debate, sigue siendo parte del debate nacional e internacional, el tema de las competencias, y más en lo particular de esta competencia, la competencia comunicativa. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida Ana María, y gracias por estar aquí. Pues yo agradezco mucho la invitación para estar con ustedes el día de hoy y poder intercambiar algunas experiencias, ideas, reflexiones sobre esto que llamamos las competencias, y en particular las competencias comunicativas, que en el ámbito educativo son muy importantes porque finalmente educar es comunicar. Yo diría que, como bien decía Vygotsky, las características que hacen al ser humano lo que es el pensamiento y el lenguaje, que van de la mano. El hombre, el ser humano sin lenguaje, sin un lenguaje estructurado, no hubiera avanzado lo que hemos realmente avanzado, ni dejar memoria como ahora tenemos, ya no solamente escrita,
sino en todos los otros formatos. Antes la oralidad se perdía, ahora la oralidad también queda como ahorita. Va a quedar esta plática resguardada para el futuro y uno va a poder en otro momento acceder a ella. Antes eso era impensable, ¿no? Imagínense en el siglo XVIII todo lo que debe haber sucedido, pasado y demás, y solamente por la transmisión escrita es que lo llegamos a conocer, porque todo lo que podía ser de transmisión oral pues iba perdiendo o transformando, ¿no? Como dicen en el teléfono descompuesto. Entonces vamos a iniciar esta plática y primero que nada a mí me gustaría hacer una reflexión de lo que entendemos por competencias, porque yo creo que a veces esta discusión de si sí o si no las competencias tiene que ver con que el concepto se entiende a veces de distinta manera, ¿no? Y tiene esto una relación con, si entiendo yo competencia como las capacidades humanas en una confluencia, es decir, como la conjunción de actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos que pongo en juego para resolver algo, y en ese sentido soy más competente, es decir, más capaz, con mayores posibilidades, o la competencia malsana, yo digo sí malsana, de competir, es decir, de tener que sobajar a otro o de estar en permanente situación de ver quién es mejor, quién llega primero, y lo cual propicia el individualismo y no la colaboración. El otro término de ser competentes pues sería como buscar efectivamente ser cada vez más humanos, más capaces como seres humanos. Esto es lo que a veces no termina de comprenderse, porque además estamos en un modelo neoliberal en donde lo que se busca es el individualismo de ver quién es mejor y quién acumula más en todos los sentidos, ¿no? Más tortibonos en el ambiente académico para ganar la beca y que el otro no la gane, yo ganar un nivel más alto, etcétera. O sea, siempre está cruzado por esta cultura que hoy en día desafortunadamente nos ha invadido, que tiene que ver con quién es mejor y no que como humanidad seamos mejores y más capaces en términos de desarrollarnos y volvernos más humanos. Entonces, por eso sí quise empezar un poco con esta cuestión de definir las competencias desde esta perspectiva holística, tampoco reducida a una visión funcionalista de competencias de orden laboral, no únicamente, sino de una perspectiva que viene de un paradigma mucho más integral y complejo, como sería una visión de las competencias que conjuga efectivamente todos estos ámbitos del desarrollo humano, ¿no? Para saber conocer, hacer, convivir, sobre todo, y ser, que me parece una de las más importantes, ¿no? Lo que va a propiciar la transformación, que bueno, la palabra transformación, yo por eso puse transformación y cambio. Transformación se compone de formación, de configurarnos como humanos a través de, y es a través de la interacción con los otros, ¿no? O sea, nos transformamos en la interacción, en el colectivo, en la colaboración. De otra manera sería impensable la vida, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante dejar en claro como concepto es qué es esto de las competencias comunicativas, ¿no? Es decir, cuáles son estas habilidades, destrezas y conocimientos que utilizamos justamente para interactuar, aprender e incluso para pensar. Insisto mucho en estos conceptos que Vygotsky puso de que lo que nos define es el pensamiento y el lenguaje en términos de formación. Porque eso es muy importante que lo comprendemos para comprender lo que sería el fenómeno justamente educativo y cuál ha sido uno de los problemas en ese sentido de entender el lenguaje, ¿no? Como este potencial comunicativo, sino entenderlo como gramática, ¿no? Y entonces lo que aprenden en las escuelas es gramática, no aprenden a comunicarse, por tanto no aprenden a pensar, no aprenden a ejercer sus competencias comunicativas. En efecto, podríamos dividir las competencias en dos, unas que serían las competencias de carácter productivo, es decir, aquellas que me permiten expresarme y construir un discurso y construir incluso realidad. Dirían los griegos que la realidad no solamente era la realidad de las cosas,
sino la realidad de las ideas y la realidad de las palabras, ¿sí? Es decir, ustedes, si yo les digo ahorita la palabra fantasma, pues nunca han visto un fantasma en términos reales, pero hemos creado un significado a ese término que enseguida decimos fantasma y algo viene a nuestra cabeza como significante en relación con este palabra. Entonces, ahí serían hablar y escribir, pero también las de carácter receptivo, que serían escuchar y leer, es decir, poder decodificar lo que tenemos y los mensajes que recibimos. Y en este sentido, pues tendríamos dos códigos, que sería el código oral y el escrito. Y una de las preguntas para poder ver cómo se articulan las habilidades comunicativas serían: si nos expresamos en forma eficaz, ¿qué sería expresarse en forma eficaz en un docente como competencia? Lo primero tendría que ver con tener la claridad de lo que es el proceso comunicativo y cómo es que el otro recibe un mensaje y significa. Si nosotros, por ejemplo, cuando incluso se está configurando un niño que empieza justamente a comprender un idioma, una lengua, y a darle una carga de significación a lo que recibe como articulación de sonidos, porque el habla no es eso más que articular sonidos y configurar palabras, y las palabras se significan a partir de que uno les da un contenido, ¿sí? Entonces, en este sentido, el maestro tendría que reconocer cuál es el capital léxico y el bagaje cultural y de significantes que trae el sujeto para entender si la comunicación es eficaz o no. Les pongo un ejemplo que me pasó cuando viví en Argentina. Llego y le digo a unas amigas: ay, se me hizo tarde porque se me ponchó la llanta. Se me quedaron viendo como diciendo: ¿qué es eso? No, ahí se pinchó la goma, ¿no? O cuando voy a una tienda y pido piña y nadie me entiende qué les estoy pidiendo porque es ananá, ¿no? O les pido aguacate y tampoco me entienden porque se llama palta, o les pido una toronja y se llama pomelo, y yo digo: bueno, ¿vine a un lugar de habla española o en dónde estoy? Pues aún en el mismo idioma, muchas veces las expresiones quieren decir otra cosa, ¿sí? Entonces, hay veces que, por ejemplo, en Argentina decir la palabra de las concepciones, como las llamamos aquí, a las mujeres que se llaman Concepción, no digo el nombre por si hay algún argentino escuchándonos del otro lado de la cámara, es una palabra que no es bien vista o bien escuchada. El dulce de leche que ellos usan para otro dulce que es famoso en Celaya, tampoco digo la palabra porque es de las peores palabras en Argentina. Entonces imagínense un día que a grito pelado piden en un restaurante unas crepas de dulce de leche, pero en el idioma de este país. Pues obviamente el mesero casi le da el infarto. Entonces, hablar tiene que ver con un contexto léxico y con un capital de significaciones que se ha configurado en ese contexto. Y entonces el maestro, que tiene una habilidad comunicativa, tiene que entender quién es el sujeto, de dónde es, cuál es su contexto, para entender de qué estaba hablando. Seguramente habrán visto como ejemplo, en términos a veces educativos, cuando dice en un examen hallar la X, ¿no? Y entonces, obviamente, el maestro estaba preguntando que se hiciera todo el despliegue del algoritmo que implicaba el teorema de Pitágoras para encontrar cuál era el cateto, ¿no? Pero como ese se pone como X, que es un término matemático de un referente que no se conoce, del cual hay que hacer toda una ecuación para averiguarlo, pues simplemente el alumno redondeó la X, entonces ya la halló, ¿no? O sea, entonces para él está bien, pero el asunto es cómo es que escribo. Y entonces para nosotros en el ámbito educativo es fundamental poder desarrollar esa competencia. Escuchar es otra competencia fundamental.
que se diferencia de oír. Yo puedo oír cosas, ¿no? O sea, si yo pongo ahorita un programa en chino, pues oigo, pero no escucho. Porque de oír a escuchar, pues tiene que uno ver si yo manejo la misma lengua, si aunque maneje la misma lengua, tengo esos referentes de lo que me están hablando y tengo, por decirlo, configurado ese capital léxico de lo que me están diciendo, ¿no? Imagínense que un día en un proyecto que estuve que se llamó SEC 21, yo hacía los videos para el área de historia, nos tocó ir a la Sierra Mije. Por cierto, aquí trabajamos en una escuela muy linda que se llamaba La Huerta, bueno, se llama, supongo que existe. Y recuerdo que estábamos viendo un video de la Revolución Francesa, que ahí es donde uno se pregunta a quién le hablo y qué les digo, ¿no? Entonces imagínense cuando empiezo a ver el video y yo estaba ahí en la zona y me empiezo a dar cuenta que estaba diciéndoles cosas que para ellos eran impensables. Imagínense el castillo de Versalles, París, la toma de la Bastilla, pues un niño decía la toma de la pastilla, ¿no? Porque obviamente lo que él se tomaba era una pastilla, ¿no? Eso de la Bastilla, no entendía ni de qué se le hablaba. Entonces, ahí el trabajo, porque ahí había una discusión justamente con Marcela Santillán, de si habría que hacer videos especiales para estas comunidades. Y a mí no estoy muy de acuerdo yo con esa idea, sino más bien lo que tiene el maestro que hacer es una mediación que implica poder transportar y ayudar y mediar y acompañar al sujeto en la construcción de sus nuevos referentes y en el enriquecimiento de ese capital léxico, de tal suerte que cuando yo les hable de eso ellos puedan entender, ya sea que entonces lo enriquezca, como fue el caso, que por fortuna teníamos los videos, a través de imágenes, ¿sí? Y entonces que pudieran ellos entender qué era eso de lo que se les estaba hablando, o qué era eso de la revolución industrial, qué implicaba eso de una fábrica, cuando ellos en su contexto pues no tenían efectivamente esos referentes, ¿no? Entonces uno habla desde el lugar en que le toca estar y no se da cuenta si el otro que está entendiendo en su cabeza, o es como el Maciosare, que pues mucha gente piensa que era el nombre del extraño enemigo, ¿no? Porque pues eso de Maciosare, osare, la palabra osar no es una palabra de uso común, ¿no? O cuando yo me acuerdo que venía, le decía a mi mamá, oye, ¿cuál es la canción del camión? Me dice, ¿cuál camión? Sí, ese que ruge, mamá, porque era el sonoro rugir del camión para mí, porque yo el que oía rugir era el camión que pasaba por mi calle, el cañón ni lo conocía. A partir de ahí mi mamá me fue a llevar estaba en la Ciudad de México, al Museo de las Intervenciones, donde hay unos cañones, para que entendiera yo lo que era un cañón, ¿no? Y bueno, a través de videos y películas, que esa es una ventaja de estas nuevas generaciones, que el mundo se les ha acercado, y los referentes, hay gente que dice, es que yo no dejo a mi hijo ver tele, digo, híjole, pues depende qué tele, ¿verdad? Porque si ven el canal de las estrellas, pues no creo que sea lo más, pero si ve el canal 11 o el canal 22, si ve programas de estos de Discovery, pues yo sí creo que se le abren los referentes y es muy importante que efectivamente estos elementos estén presentes en la vida cotidiana, sobre todo en sectores que sí se da uno cuenta, ahora que vivo en provincia y en un pueblito muy pequeñito, que es muy famoso según esto por su santuario, pero que eso no repercute en la vida cotidiana de los niños y de la escuela, pues se da una cuenta de las carencias en términos de referentes que tienen las personas, y tiene que ver con eso, ¿no? Porque están metidos en un contexto muy limitado de referentes, y las sociedades, aunque decimos en los ámbitos, ¿no? Y hacemos proyectos, a mí me da mucha tristeza que realmente cuando uno va en las comunidades y vive ahí, cotidianamente se da cuenta que esto no lo usa. Porque además lo que se estila, pues, es, insisto, el canal de las estrellas, ¿no? O sea, y los otros canales pues, son de paga, ¿no? Discovery, National Geographic, Animal Planet, cuando mucho pues tienen acceso al 22 y al 11, por eso yo los promuevo mucho. Y bueno, no digamos el leer y escribir,
que leer y escribir son procesos efectivamente mucho más complejos, de un orden más complejo, porque requieren un código, ¿no? Como que el habla el código se configura casi de manera, pues no espontánea, porque no somos de generación espontánea, sino podríamos decir en la interacción cotidiana, desde que somos pequeños y la mamá nos va articulando palabras y vamos configurando el lenguaje, y entonces pareciera ser pues que es algo natural, ¿no? Hablar. Pues es difícil que uno encuentre a alguien que no hable, a menos que tenga un problema funcional, ¿no? De sus órganos del habla. Pero que no escriba, pues sí es común poder ver gente que no escriba o que no lea, porque ahí ya implica un proceso intencional de manejo de un código, y que además lo hemos manejado tan mal en la escuela que pensamos que escribir es decodificar grafías, ¿no? O codificar grafías, y leer es decodificar efectivamente fonemas, ¿no? Y entonces aunque no entienda qué es eso, ¿no? Y entonces por eso tenemos analfabetas funcionales, porque no hay una lectura que sea un proceso de decodificación de significados y por tanto de comprensión lectora. Y tiene que ver, por un lado, con si lo que expresamos son nuestras ideas y sentimientos, o hacemos frases como aquella caricatura de Mafalda que seguramente han visto, en donde dice: mi mamá me mima, ese oso es de sus. Y Mafalda desesperada dice: y no es momento de que me enseñen algo un poco más interesante, porque efectivamente no hacemos que el alumno escriba de lo que está viviendo y que tenga sentido para él, o sea que los actos de habla y los actos de escritura y los actos de lectura tengan que ver con los referentes cotidianos. Por eso tuvo tanto éxito el método de Freire, que además él centraba justamente su método en la comunicación, en las habilidades comunicativas, que era aprender a leer y escribir a partir de los contextos de significación propios de la comunidad en la que se está, y no en términos de cosas que no tienen referentes ni sentido, porque si no es muy difícil construir estos sentidos. Y bueno, la parte de comprensión de textos pues tiene que ver con eso. Ahí efectivamente en ese esquema podemos ver cómo lo que sería los procesos intelectuales espontáneos o cultivados me refiero a que se cultivan en esta interacción que casi parece natural, como son el habla y la escucha, y aquellos que tienen ya un proceso de racionalidad, un sentido y un conocimiento que tiene que ver con el manejo ya de un código, podríamos decir, no natural, porque es configurado y creado de tal suerte que pues, por ejemplo, el lenguaje matemático, pues realmente si yo no manejo la simbología matemática, pues no me dice nada, o a veces incluso hay ciertos lenguajes que quieren decir cosas distintas en otro contexto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones importantes para el desarrollo de las competencias en términos de comunicación, uno es configurar lectores críticos, es decir, lectores que no decodifiquen grafías, ¿sí?, sino que lo que hagan decodifiquen significados, que los articulen en el contexto y puedan entonces desarrollar la comprensión del texto. Receptores críticos, pero además en el contexto actual, porque hablamos de las competencias actuales, las alfabetizaciones son nuevas, porque antes únicamente con conocer el código alfabético estábamos del otro lado, pero ahora si no conocemos el código, por ejemplo, los códigos de imagen, los códigos de audio, ¿sí?, que tienen que ver con las entonaciones, con una serie de cosas, no entendemos los sentidos. Por ejemplo, pues la entonación, ¿no? Hay un chiste que dice, si yo te digo, cuando recién casados, ¿cómo amaneciste mi vida?, ¿no? O si te digo, ¿cómo amaneciste mi vida?, no estoy diciendo lo mismo, no estoy significando lo mismo, que las palabras sean las mismas, ¿no? Entonces, todo esto es algo que tenemos nosotros que ir efectivamente desarrollando y adquiriendo. Por ejemplo,
No es lo mismo que alguien venga vestido de rojo o de negro o de blanco con un cierto tipo de vestido. Por algo nos vestimos más formales o menos informales, más sport. O sea, hasta la vestimenta es un código. Los colores son un código. Las formas, diría un autor que a mí me gusta mucho en un libro que se llama La Sociedad Cortesana, para leer el contexto, hasta dónde se posiciona, qué gente va a la derecha, qué gente va a la izquierda, por ejemplo, o en una mesa, en quién está al centro. Generalmente se le da la jerarquía mayor, se ubica en el centro, no lo ubicamos en un lado, eso por algo se hace, o quién está en la cabecera en una mesa, o aquello de la lectura de los ámbitos áulicos, cuando uno estaba a la tarima, ¿no? Y la disposición, por ejemplo, de como estamos ahorita, ¿no? Ustedes sentados enfrente de mí, yo delante de ustedes, sino en un círculo, ya da una forma de relación, una forma de vínculo, un estatus distinto, ¿no? Y eso pues hay que aprender a leerlo, porque son los nuevos contextos en que se mueven nuestros alumnos. Nuestros alumnos ya no reciben, imaginen en el siglo XIX, ¿no? Pues uno recibía la información del mundo a través fundamentalmente del texto escrito, y bueno, con la Revolución Gutenbergiana, pues sí, efectivamente incluso podía llegar a ámbitos más amplios. Por eso la importancia de lo que empezó a hacer la escuela básica y toda la escuela lancasteriana, y la importancia de la lectoescritura, porque era la adquisición del código que me permitía acceder al conocimiento. Ahora nos quejamos porque ya los alumnos quieren acceder por otras vías, ¿no? Y a veces en toda la escuela, que sigue insertada a veces en el 19, pues no se da cuenta que ya el alumno tiene otros referentes, otros códigos y otras alfabetizaciones, de las cuales nosotros como competencia comunicativa tenemos que adquirirnos y actualizarnos. Para lo cual sí es muy importante tener claro qué es esto que llamamos comunicación, qué son estos elementos comunicativos. Como vamos a ver, antes que nada la comunicación se da en los procesos de interacción. Entonces estas escuelas en donde cállate, no hablas con tu compañero, siéntate, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a desarrollar habilidades comunicativas así en el solipsismo, en el silencio y en la soledad? Y como diría una compañera mucho con José Guadalupe Esmeralda, viéndoles la nuca al otro, ¿no? En lugar de interactuarnos, de vernos cara a cara, porque parte del lenguaje pues es las expresiones, ¿no? Corporales, la mímica, etcétera, ¿no? Entonces, que implica la influencia mutua entre los participantes. Imagínense un niño pequeño que no aprendiera a través de la interacción con la madre, con el contexto, con los que están alrededor. Por eso los niños, generalmente los que venimos después, que no somos los mayores, no es que seamos más inteligentes, aprendemos más rápido a veces a hablar cosas. ¿Por qué? Porque estamos influidos por los otros que nos hablan, que se comunican, con los que jugamos, y entonces esto nos va apoyando. Y la escuela hace todo lo contrario, ¿no? O sea, la escuela no te deja interactuar, tú tienes que estar solo, tienes que estar en silencio, tienes que estar callado. Y bueno, y efectivamente el intercambio de información, las percepciones, las experiencias, cuando en la escuela lo que más se rifa, ¿no? Es únicamente una sola experiencia, ¿no? Por eso había toda una discusión si es que había que seguir un solo discurso a través de un libro único, ¿no? Se les pide en las escuelas, incluso en educación a veces yo me sorprendí mucho, en el poli llevan libros como en la primaria, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo, no solamente por economía, pedirle un libro a un estudiante y no tener libros en el aula, libros, no un libro, sino libros, en donde los alumnos puedan, a ver, tú ve qué dice en este libro, tú lee qué dice en este, pues resulta que aquí dice diferente de acá, a ver, ¿por qué pensamos que diga distinto? Aquí qué enfatizó, o desde qué punto de vista lo está enfocando este otro autor. No, todos seguimos como caballitos, el mismo texto, el mismo libro, la misma visión, ¿no?
Y bueno, finalmente en los códigos para comunicarnos, que son estos elementos que combinamos a partir de ciertas reglas, los podríamos clasificar básicamente en tres. Los de tipo lingüístico, que son los que más conocemos, pero los paralingüísticos, que son la kinésica y la proxémica, que muchas veces tienen mucha influencia e impacto en los sujetos, pero no se verbalizan, porque es un lenguaje no verbal, como son las expresiones corporales. Por ejemplo, muchas veces yo he visto maestros que hablan a alguno que no y hace así. O sea, sí, no necesitó decir nada para decirle mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, este tipo de lenguajes son muy importantes. Y luego están los extralingüísticos, que tienen que ver efectivamente con lo que les decía hace un rato, ¿no? La disposición de los espacios, los colores, la vestimenta, ciertas formas, ¿no? Tienen que ver con un lenguaje extralingüístico en donde, por ejemplo, uno a veces no entiende en este pueblo que les comento. Por ejemplo, el pueblo está bastante pobre en términos, me refiero, de sus calles, todas son pues, de terracería, las casas muy humildes, de tabicón ni siquiera repellado, a medio acabar, etcétera. Pero eso sí, los 15 años, son los 15 años, o sea, el traje de princesa que les debe haber costado el ojo de la cara, ese no puede faltar, porque entonces, ¿no? Y la fiesta del pueblo, ¿no? Sí, exacto, quedamos mal con el pueblo y nos pueden criticar, o sea, hay toda una serie que si uno no es del lugar, no comprende, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no inviertan esto en otra cosa? Bueno, porque partimos de códigos y de jerarquías diferentes, que entran en choque efectivamente. O sea, es como entender el ritual hindú frente al ritual católico o el ritual judío frente al ritual musulmán. Pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿cómo es que se están hincando y están así o están frente a una pared, ¿no? Dice uno, bueno, por lo menos en el católico pareciera que estamos frente a otro sujeto que está enfrente, que es un sacerdote por lo menos, ¿no? Con una pared, pero uno no lo entendería, pero los otros no entenderían que nosotros le demos la categoría de ser supremo, por ejemplo, a un sacerdote, a un papa, ¿no? O a una imagen, como serían los que no le tienen respeto, por decirlo de alguna manera, a las imágenes o santos o demás, porque no creen en este tipo, lo que se llamaría son iconoclastas en este sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, comunicar no solo implica la idea de expresar, sino de interpretar, de ver qué me estás queriendo decir, a partir de qué contexto y a partir de qué referentes, que finalmente tienen que ver con valores, con jerarquías, con ámbitos de relación que no siempre son iguales. Y por tanto, negociar significados que tienen que ver con lo sociocultural, o sea, con el ámbito de la cultura, y pues de esa manera interactuar entre la persona y el texto, que el texto no necesariamente nos referimos a lo que viene escrito, sino el texto como esta textualidad que diría Habermas, de interacción dialógica, comunicativa, que se puede expresar de distintas maneras y con diferentes códigos, pero en donde yo estoy negociando significados, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti? Y a lo mejor para ellos, por ejemplo, yo a veces no me doy cuenta en estos nuevos contextos en los que estoy, que para ellos hablar de tú es una falta de respeto, ¿no? Le hablan incluso de usted a los padres, ¿no? Y uno que viene acostumbrado a que el tú nos acerca, para ellos el tú es algo que les genera molestia incluso, ¿no? Pero si uno no entiende este tipo de contextos, pues efectivamente no hay una negociación clara de sentidos y de significados en esta interacción. Entonces, por eso es muy importante lo que sería darle chance al otro de expresar qué entiende o qué siente o qué percibe cuando uno está en la relación
pedagógica, ¿no? Y el maestro, como ahorita yo, pues le estoy echando un chorro y quién sabe qué estén creando en su cabeza, ¿no? Y por eso es muy importante dar espacios a la interacción, decir, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinión me dan? ¿Cuál sería la idea? Que yo sí creo, porque yo soy una ferviente creyente en la educación virtual, y soy ferviente creyente porque la educación virtual, a diferencia de la presencial, que sigue conservando únicamente el código antiguo, ¿sí? Como ahorita, si no fuera por la grabación, por fortuna estamos incorporando esta posibilidad, pues se la llevaría el viento, como dicen, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Y el otro obliga al sujeto, por un lado, a tener una escucha más puntual, porque también lo obliga a tener una comunicación en donde tiene que incorporar cosas que no necesariamente se incorporan en el contacto cara a cara, ¿no? Decían los estudiantes cuando empezábamos con esto, es que me cuesta más trabajo porque tengo todo que escribirlo, pero a la larga se daban cuenta de que desarrollaban su capacidad de empezar a expresarse por escrito y empezar a comunicarse. Y al principio incluso había fricciones o había malos entendidos, dirémoslo, porque a veces las formas de expresión o las formas de decir las cosas uno la tomaba por otro lado y había este tipo de situaciones. De ahí la importancia de la mediación en términos de comprender a través de la retroalimentación qué es lo que está recibiendo el otro del mensaje que estamos transmitiendo. Y cómo en esta recepción pues se mezclan las experiencias, o si uno evoca cuando escucha algo en relación con la experiencia previa. Insisto, si yo mi experiencia de algo que hace ruido era un camión, pues yo iba a evocar un camión, no un cañón que nunca había visto. Si yo mi experiencia es que yo me tomo pastillas, pues voy a decir que es la toma de la pastilla y no de la pastilla, que nunca en mi cabeza he tenido un referente. Y así con lo que ustedes quieran. Y en ese sentido la posibilidad de decodificar pues va a tener, y el significado que yo le doy va a tener que ver con ese contexto. Entonces, para que sea posible esta comunicación en toda su potencial, es importante que vayamos manejando el mismo código. Por eso es muy importante la adquisición por parte de los docentes de lo que sería esta competencia comunicativa, entendida no solamente con saber decir choro, ¿no?, y hablar, o con saber escribir, sino de comprender lo que es la comunicación en todo su ámbito, y más ahora en donde los contextos de comunicación están mezclados en los sonidos, están mezclados con las imágenes, por decirlo, con el texto ya multimedia, ¿no? Entonces, aquí sería un poco como un resumen, ¿no? Entonces, en términos de este instrumento de comunicación, en donde lo que sería hablar, escuchar, conversar, leer, escribir, lo que nos va a permitir es a construir el pensamiento, o sea, pensamiento y lenguaje tampoco los podemos separar del todo, ¿no? O sea, ¿qué va primero, el pensamiento y luego el lenguaje? Bueno, yo tampoco puedo pensar si no tengo un ámbito de significaciones, que bueno, primero dirían en los 3 niveles del lenguaje, que es la pragmática, la simbólica y el sígnico, ¿no? El simbólico y el sígnico. Pues la pragmática es, si yo traigo una manzana, pues tengo físicamente el objeto, ¿no? El simbólico sería que yo empiezo a hacer un dibujo de la manzana y guarda cualidades de lo real, pero no es ya lo real, ¿no? Porque aunque nos digan nuestros políticos que ya se acabó la pobreza, pues esta no se ha acabado. O sea, llegamos a un momento en que el discurso parece ser la realidad, porque yo lo digo es, ¿no? Y pues desafortunadamente no sucede así. Y luego el sígnico, que sería ya la palabra manzana o apple en otro código, ¿no? En otra lengua. Exactitud. Entonces, esto es lo que nos permite ir construyendo el pensamiento, estas imágenes, inicialmente como imágenes mentales, que nos van permitiendo aprender con H, ¿no?
el mundo y la realidad, y que después vamos verbalizando, y después el hombre configuró finalmente una lengua ya codificada. Entonces también esto nos va a permitir interpretar ideas, sentimientos y expresarlas y regular nuestra propia conducta. El lenguaje también nos permite ese diálogo interno que seguramente todos tenemos, decir, no hombre, no seas tonto, pues ¿cómo hiciste esto? No, pues ten más calma, etc. Lo hacemos siempre a través de un lenguaje interiorizado que se va expresando. Entonces, vamos a ver cómo efectivamente las competencias comunicativas serían, en un sentido ya más preciso, esta capacidad de expresión, de escuchar y de interpretar, o sea, de interpelar al mundo, y mezclado con este esfuerzo por darnos a entender y comprender al otro. O sea, la comprensión también es muy importante, no solamente la comprensión lectora, sino yo diría la comprensión humana, que nos llevaría a una educación para la paz, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, tú me estás diciendo eso, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿A partir de qué me lo estás diciendo? ¿Qué es lo que a ti te pasa, ¿no? Para poder ver cuál es la distancia y poder encontrar y negociar, como lo vimos en la diapositiva anterior, esos significados, ¿no? Entonces, por tanto, no se reduce al manejo instrumental del lenguaje, que es lo que tenemos como problema en las escuelas. O sea, en vez de hacer el uso funcional de la lengua, hacemos un uso instrumental, pero además del lenguaje ya en términos de las reglas, ¿no? Lo que nos enseñan son las reglas gramaticales, por lo menos cuando yo era niña. Ahora hay otro enfoque en las escuelas, que yo esperaría que realmente estuviera funcionando, eso lo vamos a ver realmente cuando los alumnos lleguen a los niveles superiores y veamos si en efecto hay mayor comprensión lectora y mayor capacidad de decodificar sentidos, ¿no? Sino como conceptos integrales que abarcarían efectivamente el conjunto de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Por eso se habla del uso funcional de la lengua y no ya de la enseñanza de la gramática. Vamos a hacer un breve repaso de lo que serían estos códigos. El código oral, que es más expresivo, permite que el emisor y el receptor interactúen. No es tan rígido en cuanto a las reglas, ¿no? Uno se puede dar ciertos permisos en el lenguaje oral, que no. ¿Por qué? Porque efectivamente está lo paralingüístico. Es decir, yo puedo, con mis ademanes, con mis movimientos, con el contacto, dar claridad a lo que estoy diciendo, que muchas veces ya en el lenguaje escrito no necesariamente es posible, aunque ahora con esta cosa de los emoticons ya está sustituimos, ¿no?, el lenguaje escrito por los emoticons y los signos, ¿no? Que algunos se quejan de que eso está haciendo que se pierda el lenguaje. Yo digo que más bien yo no diría que se pierde, yo digo que se enriquece con otros elementos que antes no teníamos. Antes no tenía yo la distancia de clic, un emoticón tenía que ponerme a dibujarlo y luego cómo lo transmito. Ahora, pues si a la distancia de un clic tengo el emoticón, ¿por qué no usarlo, no? O por ejemplo, hay gente que se queja de las nuevas codificaciones del lenguaje que tienen ¿no? El TQM, ¿no? Para decir te quiero mucho. Ay, es que son unos flojos, ya no pueden decir. Bueno, es otra forma más críptica, la mejor, pero que efectivamente funciona en términos de que va configurando estas nuevas sociedades y estas nuevas articulaciones, y más bien los que ya somos más grandes tendríamos que ir aprendiendo estos nuevos códigos, estas nuevas formas. Yo la primera vez que vi TQM yo dije, esto es lo que quiere decir, ¿no? Una X, una Q, ¿no? Para decir por qué, ¿no? Cuando, sobre todo en el chat ya, que es un nuevo lenguaje, o sea, es muy interesante efectivamente ver esas nuevas formas de comunicación que se tienen hoy en día a través de este tipo de elementos que existen, ¿no?
como digo, se enriquece con la mímica, la entonación, ¿no? Los gestos, los movimientos corporales que yo tengo. O sea, si alguien me está hablando y yo hago así, pues el propio movimiento corporal está diciendo, no me importa lo que me estás diciendo, ¿no? O cuando alguien, sí, o sea, con eso, entonces es importante, bueno, ahí obviamente el canal de transmisión son las ondas sonoras, ya sean no solamente a través de los órganos de articulación humanos, sino lo que serían los mensajes televisivos, la radio, ¿no? Y no hay una preparación, es muy espontáneo el lenguaje oral, ¿no? Solamente cuando pues, uno va a dar una plática, pues sí, más o menos articula una cierta guía de qué va a decir, cómo lo va a decir, aunque luego ya en la interacción se den nuevas cuestiones, ¿no? El código escrito, ahí no es necesario la interacción cara a cara. Insisto, en el oral ya tampoco es necesaria porque ya hay medios por los cuales uno puede interactuar, como son los videochats, por ejemplo, o ahora el FaceTime en el teléfono. O sea, ya no solamente interactúas oralmente, sino te puedes ver y hasta le puedes decir, ay, mira, sí, aquí estoy, mira, y le pasas la camarita de tu celular por donde estás. O sea, el otro puede ver en qué contexto estás, qué estás haciendo, en dónde lo estás haciendo. Cosa que antes no se podía. Entonces eso efectivamente, sí, ¿no? Uno cuando, yo me acuerdo cuando estaba en la de competencias, si estaba visible, pues sí ponía el videochat, si no porque pues sí luego los compañeros a esos de las 3 de la mañana te hablan para decirte, bueno, me hablaban obviamente por el Skype, para decirme que no entendían tal cosa, y bueno, yo venía en pijama con los pelos parados y me iba a poner el video, pero insisto, cada vez las posibilidades comunicativas, por eso la importancia de enriquecer nuestras competencias comunicativas, porque cada vez tenemos más elementos que han enriquecido esto y que los estamos utilizando, ¿sí? O sea, no los estamos realmente aprovechando. Entonces el lenguaje escrito exige una elaboración obviamente más cuidadosa, un respeto a ciertas normas, la sintaxis, pero no solamente el lenguaje escrito, yo diría que hay una sintaxis también en las imágenes, o sea, el que estudia cine no estudia cine porque no nada más se trata de agarrar una cámara y pasarla así. Él nos podrá decir, el que nos está apoyando en la grabación, que hay cuadros, hay enfoques, hay perspectivas, que uno con esa intención comunica también, ¿no? Si yo quiero estimar al que estoy filmando, pues muy probablemente lo tome en una perspectiva en contrapicada, se llama, ¿no? Si lo quiero hacer más pequeño, muy probablemente lo ponga en picada. Y hay veces que no nos damos cuenta de los encuadres. Los políticos lo saben usar perfectamente. Un mitin en donde obviamente hacen un cuadro cerrado, en un cuadro amplio, abierto, entonces dicen, estaba llena la plaza. Bueno, pues sí, se ve todo hacinado, pero era un cuadrito de 10 por 10, ¿no? La toma. Si hago una toma abierta, pues se iba a ver vacío todo lo demás. Entonces, saber manejar la cámara, no, aquí no hago una toma abierta porque se va a ver que está vacío, aquí hago una toma cerrada. Eso pues tiene que ver con ese manejo de estas reglas, ¿vale? Ya me voy rápido. Bueno, les dejo yo la presentación para que podamos efectivamente pasar a la interacción. Estarían los códigos, bueno, ahí ven efectivamente un código paralingüístico, ¿no? La expresión del otro frente a lo que le está diciendo, y bueno, la expresión de lo propio que no creo que le esté diciendo, mi amor, te quiero mucho, ¿verdad? Están los extralingüísticos, y bueno, estas competencias que tienen que ver, obviamente, para el procesamiento de la información, o sea, las competencias comunicativas no solamente son receptivas, sino decíamos
De ahí que la idea como maestros es crear realmente un pensamiento crítico, un pensamiento sistemático, ¿no?, que les ayude a tomar decisiones y poder efectivamente lograr la construcción del conocimiento y la metacognición a través del procesamiento. Entonces, procesar la información en términos de comunicación implica considerar todas estas variables que hemos visto, ¿no? Pues con esto, bueno, hay muchos retos que tiene el maestro y como líder del cambio educativo, pues él tiene que plantear estos retos y estas propuestas, ¿no? Y cuáles serían las competencias. Aquí lo van a poder luego revisar con más calma. Espero que se suba la presentación para que lo puedan ver con calma. ¿Cuáles serían estas competencias comunicativas de hoy? Que implican la búsqueda de referentes, o sea, de ampliar el capital léxico a través de buscar la información, de obtenerla. Ahí los niveles de competencia que uno podría estar buscando, de ordenarla y organizarla, tanto en la mente como en lo que en términos de esquemas de clasificación y comunicación, evaluar la información que recibimos, que era lo que les decía, bueno, de dónde viene, quién la emite, cuál es la intención, crear información y comunicarla, ¿no? Sería con lo que pues se acabaría esta presentación, ¿no? Y que usemos efectivamente, más que el netbook, usemos la cabeza, ¿no?, que es fundamental. Ok, gracias. Entramos al... Bueno, pues un aplauso. Entramos a la interacción, si gustan ustedes, ¿quién tiene alguna pregunta? Recuerden que estamos viendo el tema de la competencia comunicativa en los docentes como parte de esta competencia, o de este grupo de competencias docentes que reclama hoy en día, en este momento, en este contexto, en este mar de fenómenos que indican modificar práctica educativa, en fin, esa competencia comunicativa. Entonces tenemos la primera, su nombre y la pregunta, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la participación, muy interesante. Ayer también las mesas muy interesantes. Mi nombre es Mariel Ramírez y pues es pregunta, comentario, no sé, ya ahorita lo decodificarán. Bueno, va en el sentido de que de las competencias comunicativas, pues se hace, y haciendo énfasis en los elementos que mencionaba, y finalmente lo que rescataba sobre las competencias comunicativas, me hace pensar mucho en esta parte de la investigación. Pues todo tiene que ver con la investigación, desde la búsqueda de referentes, el orden y la organización, hasta finalmente la comunicación de esa información, ¿no?, de eso que se obtiene. Y ayer también, ligándolo un poco con las mesas de ayer, se hablaba de la polisemia de las competencias y del sentido a veces positivo y negativo, o las críticas que se le podrían hacer a las competencias como tal, porque como usted comenzaba comentando, que a veces se le da un sentido de que pues competir con el otro, rivalizar, y pareciera pues que a veces hay como un desliz hacia esta parte de las competencias funcionales y que se hiciera más énfasis, o en las aulas como que permeara más esta parte negativa y no se rescatara como esta otra parte pues positiva que tiene que ver con la creatividad, con la creación de saberes, con esta relación dialógica que comentaba también al principio de su participación. Entonces pues me hacía como unir estas dos partes y ese es como mi comentario. No sé qué podría decirnos al respecto, que pudiera como puntualizar más al respecto. Gracias. Sí, escuchamos otras dos, ¿les parece bien? Y ya, en conjunto, ¿quién más quiere? Adelante. Cuando participa, sí, cuando ha participado, o los expertos han participado en foros, en mesas,
donde se están tomando decisiones precisamente acerca del modelo educativo, acerca de las estrategias que tienen que seguirse, ¿qué tan recalcitrantes o qué tan flexibles son precisamente en atender y aplicar estas propuestas? Porque parece que aunque hay el conocimiento de cómo deben mejorarse las cosas, el cambio viene a una velocidad, no sé, caracol, lentísimo. ¿Cómo se reciben esas ideas y cómo se venden, entre comillas, estas ideas, no solo en estos espacios, a nivel de donde se toman las decisiones políticas que impulsan estos cambios? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, adelante, Piri. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchando su exposición, a mí me llama mucho la atención el tema y creo que es de suma relevancia, particularmente para quienes trabajamos en las universidades, porque el próximo ciclo escolar pues, ingresará la primera generación de nativos digitales. Y estos nativos digitales pues precisamente pues se comunican todo el tiempo a través de medios digitales. Y a mí me preocupa mucho saber si nuestros docentes, o cómo podemos hacer para que nuestros docentes tengan esta sensibilidad para poderse comunicar pues con esta nueva generación que utiliza y construye su realidad a partir de entornos virtuales, ¿no? ¿Alguien más? No. Ahí está Nadia. Hola, buenos días. Mi nombre es Nadia. Solamente para, si nos puede hacer algún comentario en relación a las competencias de comunicación. Hoy en día pues ya estamos inmersos en la educación virtual y se complica un poco más ese proceso, esa relación en que los docentes se comunican con los alumnos, ya que de manera presencial pues podemos observar varios códigos, nos expresamos corporalmente, pero cuando estamos en línea muy difícilmente se tiene esa interacción con el docente. ¿Cómo podemos mejorar esas habilidades comunicativas en cuanto a la educación virtual? Gracias. Bueno, a mí me parece muy importante esto que se señala de cómo, de los nuevos retos, que era un poco de lo que en las últimas diapositivas ponían de los retos, cuáles son estos retos que enfrentamos como docentes y cómo tendríamos que entender estas nuevas alfabetizaciones y estas nuevas formas de codificar, que más que criticarlas, porque decían por qué con estas propuestas no avanzamos, yo digo que hay una resistencia al cambio, no solamente de las autoridades, yo diría que de nosotros mismos. O sea, seguir la inercia es más fácil que detenernos a crear, a innovar, a pensar. Y a veces te lo dicen, ay, no, a mí no, hasta los mismos jóvenes, ¿no? Que uno se extraña, ay, no, a mí, dime qué y ya, no me pongas a estar pensando, ¿no? Cuando uno hace actividades que impliquen poner en juego ciertos retos. Esto yo creo que tendría efectivamente que irse dando como un esfuerzo conjunto, no viene por decreto, por más que han hecho cambios educativos, tiene que ir viendo como un esfuerzo de crear una forma civilizatoria distinta, y que yo creo que quien tiene el poder en el mundo, ¿no? Que es el poder y el dinero, pues atiende a que esto no se logre a través, diría Marx en época cuando estudié el marxismo, pues del opio del pueblo, que tiene que ver con estos medios de comunicación, insisto, el canal de las estrellas, ¿no? Estos programas que de veras son, y que incluso a veces uno cae y dice, ay, ya no tengo ganas de pensar, voy a poner, y pone los programas que cuando uno ya los analiza denigran de veras no solamente a la mujer, sino a veces al ser humano, al otro. O sea, estas telenovelas en donde es el típico esquema de la muchacha que se libra de ser pobre y ignorante porque es la hija bastarda del rico, es la misma historia siempre, ¿no? Y cómo denigran a la gente que no tiene dinero, a términos de burlarse del lenguaje, muy sutilmente, o sea,
realmente lo hacen tan sutil que uno tendría más bien que ser receptor crítico y analizar qué me están diciendo, cómo me lo están diciendo, cómo me lo están planteando, o hasta que promueven las drogas. O sea, yo la verdad, cuando volví a la primaria, que hace unos años, regresé hace pocos años a dar clase, y que me encontré unos niños que, o sea, un entorno que no conocía, pues me tuve un poco que poner al día, ¿no? Porque hablaban de cosas, por ejemplo, ay, es que eres un loser, y yo decía, bueno, ¿y eso de dónde sacaron que si eres un loser, no? Porque en mi época, pues era solamente te traigo finto, no sé si algunos son de mi época, que queda, entonces, bueno, uno toma esas expresiones muchas veces de estos modelos que se instauran como modelos civilizatorios, que ese es el problema. Y tienen una fuerza de tal magnitud que no nos damos ni siquiera cuenta cómo están inscritos y se escriben casi con sangre porque se vuelven parte de nosotros mismos. O sea, son tan naturales y tan espontáneos porque parten de la oralidad y de la imagen, ¿sí? Que antes ellos eran los dueños de estos medios de producción de imagen, de audio, etcétera, y que no hemos podido, la sociedad civil, o le hemos podido, pero con ciertas dificultades, recuperarlos para otro tipo de usos, otro tipo de imágenes. Ciertamente empieza a volverse, y no estaríamos en un proceso tan complejo como el que ahorita estamos en términos nacionales de debate político en términos de las próximas elecciones, si no fuera porque efectivamente los medios de información y comunicación ya no son exclusivos de un solo canal, sino que ya hay canales alternos que tienen un nivel de impacto a través del Twitter, a través del YouTube, etcétera, que aunque hacen la política de quererlos bloquear muchas veces, ¿no? Sin embargo, empiezan a trascender y hay gente que los ve, y hay receptores, ¿sí? Aunque todavía en muchos lugares no los hay, que eso es lo que preocuparía, ¿no? Pero efectivamente es un proceso bastante lento y complejo. Y en términos de estas nuevas competencias comunicativas que me preguntaba la compañera, yo creo que el reto de los profesores es adquirir estas nuevas alfabetizaciones de qué es lo que se está transmitiendo en cómo y cómo usar estas nuevas herramientas, ¿no? Yo diría que en la educación virtual una de las carencias que yo veo es que se siguen manteniendo en la idea del texto como única vía de contacto, cuando ya no es la única vía de contacto. O sea, yo en la UNAD, ahora que estuve ayudando a mediar incluso un curso de admisión, que eran muchísimos estudiantes, trabajamos con lo que era el videochat y funcionó muy bien. Al principio los chavos o la gente mayor, porque había mucha gente, no sabía cómo hacerlo, pero uno desde vencer el reto, aprender a hacerlo, hasta que empieza a convertirse en una forma mucho más cotidiana de comunicación, en donde ya hay más posibilidades de mirarse, de interactuar con otros vías, de relacionarse de otras maneras. Y yo les puedo decir en mi experiencia en la especialización en competencias docentes, que se generaron niveles de relación de gente que nunca he visto físicamente, pero que son entrañables en términos de la relación virtual, y que se da una cosa muy chistosa, que no sé si a ustedes les haya pasado como experiencia, en donde también la cara a cara tiene un doble filo, o te inhibe o te permite expresarte, pero la virtualidad, por ejemplo, en un trabajo que hice con jóvenes, les permite expresar cosas, o incluso las identidades a través de avatars, cosas de problemas que están viviendo sin develar necesariamente su intimidad. O sea, develan su intimidad, pero sin develarse a sí mismos, ¿no? No sé si me explico. Porque finalmente la imagen a lo mejor no es él, sino es un personaje, pero en donde entonces se pueden discutir cosas muy delicadas, problemas muy delicados, de manera, podríamos decir, anónima y virtual. Esto el maestro lo podría realmente explotar de una manera muy rica, pero efectivamente tendríamos que vencer esas resistencias y esa idea falsa de que es que todo tiene que ser bajo los parámetros en que a nosotros nos formaron, ¿no?
Entonces todo tiene que guiarse por el texto escrito, por el examen escrito, o sea, yo por ejemplo cuando les dije, ¿por qué vamos a evaluar en la plataforma con un examen y no evaluamos a través de productos en donde ellos, por ejemplo, hicieron una campaña publicitaria, ¿no? Y entonces hacían sus clips de video, hacían sus spots de radio. ¿Por qué no evaluar eso que integra la capacidad de comunicar y codificar de manera creativa? Y no, había una resistencia, como bien dices, ¿no? A hacer estos cambios, aunque pudiera, cuando les mostraban los productos, reconocían la riqueza que había en ellos. Pero los argumentos pues son muchas veces, según esto, económicos, pero tiene que ver también con una, yo diría, flojera social, yo sí lo diría así, de tomarse la molestia y el tiempo de buscar otras nuevas formas, ¿no? Y entonces el estatus de confort pues, nos gana, ¿no? Queremos seguir haciendo lo mismo. No, a mí no me pongas a pensar, no me pongas a mí dime qué hay que hacer y yo lo hago, ¿no? O sea, queremos seguir recibiendo órdenes, por eso también tenemos los gobernantes que tenemos, los criticamos en los memes y yo me pregunto, bueno, ¿y qué hemos hecho para que no estén ahí? Nos roban a diestra y siniestra, lo sabemos perfectamente y yo me pregunto, ¿qué hacemos para que no nos asalten en despoblado? A lo mejor algunos estados, como es el caso de pues es gente con mucho más conciencia y claro, pero entonces les crean la fama de rigosos, ¿no? Estado rigoso, ¿no? Oaxaca, Michoacán, ¿no? Y entonces sí, los sonorenses, esos no son rigosos, pero qué tal de narcos, ¿no? Entonces, esa es una situación complicada. Adelante, maestro. Sí, nada más en complemento a lo que dice la maestra y un poquito la invitación, ¿no? Como dice la compañía, ya no sé si es comentario o pregunta. Yo creo en esa alfabetización que usted señala. No es nada más lo digital, no es nada más lo virtual, es un reconsiderar otra vez lo que es ético y lo que no es, y un llamado a ser valerosos, a ser valientes, en confrontar a la juventud, a los muchachos, a los que pasan por las aulas, con que existe esa otra cara de la moneda, no nada más la que nos venden los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, yo vi una serie que, bueno, a mí me gustó, que se llama Merlí en Netflix, si tienen chance de verla en su celular, tienen acceso a esta cosa que se llama Netflix, o a que alguien les brinde acceso. Es que el problema es que todas estas cosas, pues el capitalismo las ha vuelto de paga, y si no, no tienes acceso, ¿no? Pero es una serie muy interesante de un profesor de filosofía que justamente crea unas formas de relación y de vínculo pedagógico bastante interesantes. Bueno, si les parece bien, concluimos aquí con un fuerte aplauso. Voy a permitir, a nombre del rector de esta universidad, otorgarte la constancia que dice la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, otorga la presente constancia a la maestra Ana María Prieto Hernández por su destacada participación como ponente en el Congreso Virtual Internacional Multidisciplinario Educación Virtual para la Transformación y el Desarrollo. Firma el doctor Alejandro Bustos Aguilar. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Para los que se interesen en escucharla, a partir de mañana está en el sitio, ¿verdad? Para verla, quizás puedan utilizarla como recurso didario. Gracias.